Análisis del discurso del escritor, profesor, orador y político colombiano Jorge Eliezer Gaitán. Cordial saludo, mi nombre es Erika Antonia Romero Racine, estudiante de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad del Magdalena. Al igual que mis compañeras de equipo, Lina Marcela Chavarría Romero y Karen Lorena Jiménez Jiménez. Desarrollamos este video con el objetivo de realizar un análisis del discurso de Jorge Eliezer Gaitán. Para esto lo sustentamos en la siguiente estructura. Primero, haremos una breve introducción sobre el discurso que abordaremos. Seguidamente, se hará énfasis en algunas categorías de análisis del discurso que afrontaremos, como lo son el contexto histórico, intención, tono y estilo, los cuales utilizó el orador Jorge Eliezer Gaitán en su discurso. Y así culminaremos con unas conclusiones. Hoy nos sumergimos en la poderosa voz de uno de los líderes más emblemáticos de la historia de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán. Su discurso lleno de pasión y fervor resonó en los corazones de millones y dejó una huella indeleble en la política y la sociedad colombiana. Gaitán no solo erigió como un defensor de los derechos del pueblo, sino que también se convirtió en un símbolo de esperanza y cambio en una época marcada por la desigualdad social entre las décadas de 1930 y 1940 entre liberales y conservadores. Acompáñenos a explorar los momentos más destacados de su discurso y a entender el legado que dejó en la lucha por la justicia social. Empecemos. Como dice mi compañera, Jorge Eliezer Gaitán fue considerado un gran orador por varias razones. La primera, su carisma personal. Esto permitía la presencia magnética tan positiva que atraía a las multitudes. Su personalidad y su pasión eran tan contagiosas, lo que le permitía conectar emocionalmente con su audiencia, creando, digamos, ese lenguaje o esa conexión mutua. El dominio del lenguaje, como lo dije anteriormente. Su habilidad para usar el lenguaje de manera efectiva le permitía comunicar complejas formas claras y persuasivas, sabiendo así adaptar su discurso a diferentes públicos, creando accesibilidad y comprensibilidad. Los temas relevantes, esto para Gaitán era, mejor dicho, wow, lo personal, porque él más que todo se basaba en los conflictos sociales, en la injusticia social, la desigualdad y los derechos de los trabajadores. Debido a esto, la multitud de gente veía que él se preocupaba por sus necesidades, el estilo apasionado que él tenía digamos, para hacer esos discursos, llegaba al corazón de su comunidad, de sus seguidores, permitiendo de qué, permitiéndole una atención concisa, precisa y auténtica mientras él hablaba. Esa conexión que él tenía con el pueblo era fuerte, que el pueblo lo seguía donde fuera. ¿Por qué? Porque él se preocupaba por esas anomalías que veía en su comunidad, en que como el pueblo, por la lucha de esa problemática, viendo que esas frustraciones no permitían de que ellos continuaran, de que ellos expresaran su idealismo. Continuando con el análisis del discurso del gran líder político del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, vale la pena destacar que se desarrollaron en una época de enfrentamiento entre liberales y conservadores, en la década de 1930 y 1940. Este señor no solo fue un orador crítico y feroz de la injusticia social, sino de la corrupción del gobierno. Era tan apasionado en su oratoria que lograba captar la atención de todas aquellas personas que se sentían marginadas y desilusionadas del gobierno nacional, como eran los campesinos y la clase trabajadora. ¿Por qué pasaba esto? Porque lograba que sus seguidores comprendieran temas complejos de esa época. Pero lamentablemente, un 9 de abril de 1948, cuando él salía de su oficina, fue vilmente asesinado por el señor Juan Roa Sierra, quien le disparó desde una droguería. Cuando sus seguidores se dieron cuenta de este fatídico hecho,
lograron capturar al asesino y después de propinarle tremenda golpiza, lo entregaron a las autoridades y recogieron el cuerpo de su líder político para luego andar con él en las principales calles de nuestra capital. Este hecho desencadenó una protesta social llamada el Bogotazo, el cual marcó no solamente la historia contemporánea de nuestro país, sino también la política. Lamentablemente murieron aproximadamente 500 a 3.000 personas. Esto no solamente se llevó a cabo en Bogotá, sino en Cali y Medellín. Gaitán quería que su pueblo se despertara y que el pueblo fuera quien escogiera a sus dirigentes y que no se dejara manipular. Tras 75 años de su muerte, todavía sus discursos son analizados y es admirado. Se desconocen los motivos de este asesinato hasta en la actualidad. Hay una frase que identifica a Gaitán y que él la dijo muchas veces en sus discursos. No soy un hombre, soy un pueblo y el pueblo es mayor que sus dirigentes. Jorge Eliezer Gaitán.